Entonces, por favor, micrófonos cerrados. Al final de la sesión, abrimos el espacio de preguntas para solucionar cada una de las inquietudes que tengan respecto al tema que se verá hoy. ¿Estamos? Bien. Si ya me diligenciaron el registro de asistencia, se los agradezco inmensamente. Vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy. Bueno, primero que todo, un cordial saludo para todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático del periodo 1604 del año 2020. Quienes me reconocen, que espero que sean todos mis estudiantes, mi nombre es Nevardo Alonso Ayala Rojas, soy su tutor encargado, quien les estará acompañando este periodo y quien les va a intentar solucionar todas sus inquietudes y dudas que tengan respecto al desarrollo de nuestra actividad. Bien, ¿qué temas vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar sobre las proposiciones lógicas. ¿Qué son las proposiciones? ¿Cómo se desarrollan las tablas de verdad? ¿Qué es una tautología, una contradicción y una contingencia? ¿Qué son las leyes de inferencia lógica? ¿Cómo se van a utilizar para comprobar la validez del argumento? Y por último, ejemplos de aplicación. Por favor, me cierran micrófonos. Por favor, me cierran micrófonos. ¿Son tan gentiles? Bien. ¿Listo? Bien. El registro de asistencia, si usted se devuelve, encontrará en el chat el enlace que acabo de compartir. Sin embargo, aquí lo comparto nuevamente. Bien, entonces, no voy a atender chat en este momento. Voy a dedicarme al tema, a los temas, para poder avanzar. De lo contrario, nos va a coger aquí toda la noche. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es la lógica? La lógica es una ciencia formal que estudia y formas de pensamiento humano. ¿Cuáles son las estructuras? Son las proposiciones, conceptos y racionamientos. Y estas con el fin de establecer leyes y principios válidos para poder obtener una verdad. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional también se llama lógica matemática, ¿sí? No le tengan miedo al cuento de lógica matemática, que como van a ver en el curso, no vamos a tener en cuenta, no vamos a ver ni variables, ni derivadas, ni límites, ni nada de eso. Como van a encontrar, el curso de lógica matemática es totalmente diferente y un curso realmente llamativo, atractivo, llamativo para aquellas personas que son tanto curiosas en el conocimiento. ¿Qué es la lógica proposicional? Es también llamada como lógica matemática. Es una rama que estudia variables proposicionales. Esas variables proposicionales tienen unos conectivos lógicos o conectores lógicos. Esos son la negación, la adjunción, la conjunción, la implicación y la equivalencia. ¿Qué es una proposición y qué es una tabla de verdad? Primero que todo, veamos qué es una proposición. Una proposición es enunciado del cual se puede asociar el concepto de verdadero o falso, ¿sí? Una expresión o un enunciado el cual se puede asociar un concepto de verdadero o falso, pero nunca se pueden asociar los dos. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Nunca se pueden asociar los dos. Entonces, si miramos aquí un momentico, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Me trago el chavo aquí? No. Bueno. Ejemplo de proposición. La luna es cuadrada. Este es un ejemplo de proposición. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Podemos darle ese valor. Verdadero, ¿cierto? ¿Qué me dicen por el chat? Cuénteme. ¿Será verdadero o será falso? No me está, espérenme que aquí no me está dejando. Allá, listo. Ya me apareció aquí el chat.
La luna escuadra es falso, es un valor falso, exacto. Por lo tanto, la podemos considerar como proposición, ¿sí? Es una proposición. La siguiente, 7 es un número primo, ¿verdadero o falso? ¿Eso será verdadero o falso? Los corché, los corché. 7 es un número primo, correcto. Bien, por lo tanto, también es considerada como proposición. Lo último, y la última, las arañas son mamíferos, ¿verdadero o falso? Falso, muy bien. Entonces observen que si nosotros le podemos dar un valor de verdadero o falso a cada una de las expresiones, decimos que es una proposición. ¿Listo? ¿Cuándo no son proposiciones? No son proposiciones aquellas que tienen una exclamación, una pregunta o una afirmación. ¿Sí? Por ejemplo, excelente aprender matemáticas. Esa es una afirmación, entonces es imposible poderle decir sí o no, verdadero o falso. ¿Sí? Entonces es un poco complicado. ¿Quién fue el que dijo que las matemáticas son exactas? Esa es una pregunta. Una pregunta no le puede decir verdadero o falso, ¿cierto? Levanta la mirada al éxito. Al éxito, ¿a cuál éxito? ¿Sí? Es una aseveración que tampoco se le puede asignar un valor de verdad. Bien, clases de proposiciones. Tenemos dos clases de proposiciones en nuestro curso. Una son las proposiciones simples o atómicas, que son las que no usan operadores lógicos. Más adelante veremos cuáles son esos operadores lógicos. Y las compuestas o moleculares que sí utilizan esos conectores lógicos. Entonces, a ver qué me dicen aquí. Bien, entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Vamos a hablar de las proposiciones simples. Por ejemplo, Juan juega en el patio. Es una proposición simple. ¿Sí? ¿Por qué? No tenemos conectores lógicos. ¿Cuáles serán los conectores lógicos? El I, el O, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos observar una proposición compuesta que dice Juan juega en el patio y Carlos juega en el jardín. Bueno, en el jardín. ¿Listo? Entonces, esta la podemos considerar como una proposición compuesta. Más adelante vamos a ver qué son cuáles son los conectores lógicos. Entonces, toda proposición siempre debemos bautizarla con un nombre. Ese nombre va a ser las letras del abecedario. Siempre vamos a iniciar con P, Q, R, etcétera. ¿Por qué? Porque así ha sido tradicionalmente desde que los filósofos plantearon el tema y esto ha sido de generación en generación el manejo de estas letras. Ustedes pueden utilizar A, B, C, D, las letras que ustedes quieran, pero en el momento de desarrollar los ejercicios, si no tienen en cuenta qué letras fueron las que utilizaron, van a tener alguna confusión, algún enredo y van a tener, no van a tener claro el tema. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo, utilicemos esta, la P, Q, R, S, T, etcétera, en ese orden para poder evitar algún inconveniente. ¿Sí? Ya si los quieren cambiar por experiencia, lo pueden hacer. Bien, ejemplo. Entonces, la primera proposición leeríamos P, dos puntos, Juan juega en el patio. La siguiente sería Q, Carlos, aquí faltó la palabrita juega en el jardín. ¿Listo? Y otra sería R, Camila es buena estudiante y así sucesivamente. Podemos nombrar cuantas proposiciones con sus respectivas letras. No se les olvide, esas letras son importantes para bautizar cada una de las proposiciones. Esas letras las vamos a llamar símbolos. Esas letras las vamos a llamar símbolos, de tal forma que podamos utilizarlas más adelante en el desarrollo de los ejercicios. Bien, ¿cuáles son los conectores o conectivos lógicos que se utilizan en lógica matemática? Estos son la I, el O, el sí entonces y el sí solo sí. En realidad el no se puede considerar un conector porque simplemente eh, va a acompañar la negación de una expresión. ¿Sí? Entonces no podemos considerarla como un conector lógico. Conector es el que une varias o dos proposiciones. De lo contrario, el no solo va a afectar a una sola. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los símbolos de esto? Si ustedes observan en pantalla, si están observando pantalla, por favor me confirman en el chat. Bien. No, este material es mío,
pero si desean, yo con gusto se lo puedo compartir a vuelta de correo. Ustedes me escriben, les comparto este material y otro que vamos a ver más adelantico para que les sirva como guía de lo que pueden utilizar. ¿Listo? Bien, entonces, los símbolos de nuestros conectores lógicos son la O. El O, este O que tenemos aquí, es representado por esta V. La notación es la V. Y su nombre es la disyunción. La I es representada por esta V invertida o este techito que es llamado la conjunción. El sí entonces lo representa una flecha en un solo sentido y su nombre va a ser el condicional o implicación. El sí, solo sí, va a ser representado por la flecha de doble sentido. Ojo con eso. Miren la diferencia de las flechas, ¿no? Una es un solo sentido, la otra es un doble sentido. Vamos a llamar bicondicional o equivalencia. Y por último, la negación, que es el no, podemos representarlo tanto con el símbolo de onda senoidal que tienen ahí, o esta L acostada, perdón, me pasó, esta L acostada que observamos ahí. Cualquiera de los dos símbolos que utilicen en sus expresiones, en su desarrollo de sus ejercicios, es válido. No se va a tener ningún problema. Bien, ¿cómo se desarrollan las tablas de verdad? Primero que todo, debemos tener un texto, una composición en lenguaje natural, ¿cierto? Teniendo la expresión en lenguaje natural, como la que tenemos aquí en el ejemplo, debemos identificar las proposiciones simples, ¿sí? Y aparte sus conectores. Entonces, observen que aquí cada proposición tiene un color diferente. Juan juega en el patio, está de color verde. Carlos juega en el jardín, es otra. Y no están jugando en el parque, esta otra. ¿Bien? Listo. Ahora, recordemos que cuando vamos a definir las proposiciones, toda proposición debe ser verdadera. Ninguna puede ser negada. No tiene que ser ninguna negada. ¿Cómo así? Ustedes dirán, ¿pero de qué está hablando? De esto, miren. Yo voy a representar P, voy a representar a Juan juega en el patio como P. Carlos juega en el jardín como Q y están jugando en el parque como R. Observe que aquí en R se evitó la palabra no, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda proposición siempre debe ser afirmada, nunca va a estar negada, ¿listo? Siempre tienen que ser afirmadas para que el ejercicio esté bien desarrollado. Bien, y por último, creamos nuestra expresión simbólica. ¿Qué es la expresión simbólica? La expresión simbólica es representar en símbolos todo el texto que tenemos en la parte superior. Esto que dice Juan juega en el patio y Carlos juega en el jardín o no están jugando en el parque, todo ese texto, todo ese lenguaje en lenguaje natural, todo ese lenguaje natural lo vamos a representar en esta expresión simbólica, la que tenemos abajo. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, lo que tengo entre paréntesis me va a representar lo que tengo arriba en el texto. P, ¿qué es P? Juan juega en el patio. ¿Sí? La I, que es el conector, con su respectivo símbolo. Q, Carlos juega en el jardín. O, ¿sí? Que está también su símbolo. No están jugando en el parque, no R. ¿Listo? Observen que esto me está representando, esta expresión simbólica me está representando todo el lenguaje natural que tengo en la parte superior. Voy a echar una revisadita aquí al chat un momento, a ver qué nos dice. No lo puedo compartir por el chat para que sea más fácil. No, a vuelta de correo los envío. Hay grupo de Teams, lo estoy formando. Estoy formando el grupo de Teams. Pero no se preocupen que por Zoom vamos a solucionar, vamos a trabajar bien. Sí, las proposiciones nunca serán negativas, nunca serán negadas, siempre serán afirmadas, correcto. Siempre van a ser afirmadas, nunca negadas. No le puedo decir, Carlos no juega en el jardín, no.
Carlos juega en el jardín. O no están jugando. No, no le quito el no y lo dejo siempre afirmado. ¿Listo? Bien, perfecto. Correcto, listo, con gusto. Para eso estamos ahorita, lo solucionamos más inquietudes. Continuemos. Entonces, ya tenemos nuestra expresión simbólica. Ahora, vamos a crear la tabla de verdad. A veces dicen, uy, pero la tabla de verdad es lo más complicado del ejercicio. No, la tabla de verdad es lo más fácil que se puede tener. Para crear una tabla de verdad, nosotros necesitamos utilizar esta formulita. 2 a la n, ¿sí? 2 a la n. ¿Qué nos va a representar este 2 a la n? La n me va a representar el número de proposiciones que yo obtuve, ¿sí? En el ejemplo anterior, ¿cuántas proposiciones tuve? 3, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, 1, 2 y 3. Ahí puedo decir que la n van a ser 3. Y el 2, ese número 2, es la cantidad de valores de verdad que voy a utilizar. ¿Cuántos valores son? Pues 2, verdadero y falso, ¿cierto? Son esos 2 valores. Entonces, si yo tengo 3 proposiciones, miren aquí en este cuadrito, si yo tengo 3 proposiciones simples, en realidad, ¿cuánto va a ser? Van a ser 8 filas de valores. Ya ahorita miramos cómo queda distribuido. Vamos a hablar por ahora de estas 3. ¿Listo? No le pongan, no le paren bolas a las 4 a la de 4 proposiciones y demás. Espérenme a ver qué es lo que me están diciendo en el chat. Ah, 3, bien, 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 bien. Listo, 8, perfecto. Muy bien. Exacto. Entonces, a estas 8 vamos a utilizarle. Entonces, como son 3 proposiciones simples, entonces queda 2 a la n. Es como decir 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8 valores de verdad. ¿Cómo la vamos a distribuir? De esta forma. Entonces, tengo mis 3 proposiciones. P, Q y R. ¿Listo? P, Q y R. Dijimos que son 8 valores de verdad. Observen P. P, vamos a contar cuántos valores de verdad tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia abajo, ¿cierto? Listo. Observen que P tiene 4 valores de verdad y 4 valores de falsedad para completar los 8. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el 2 también tenemos que utilizarlo. Si nosotros tenemos 8 filas de 2 por 2 por 2 igual a 8, pues nos toca dividirlo entre 2 para poder saber cuántos valores de verdad van a ser y cuántos valores de falsedad. ¿Listo? Entonces, P tiene 4 valores de verdad y 4 de falsedad. Q, Giselle se le trajo por allá algo. Bien. Q, ¿cuántos valores tiene? Pues Q va a tener la mitad del anterior. Si el anterior tuvo 4 de verdad y 4 de falsedad, Q va a tener 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad y 2 de falsedad para completar los 8. ¿Listo? Exacto. Y entonces R, pues R más fácil. R va a tener la mitad de las del anterior. El anterior era Q. Si Q tenía 2 de verdad y 2 de falsedad, pues R va a tener 1 de verdad, 1 de falso, un verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Listo? Como ven, es fácil hasta ahora el inicio de la construcción de nuestras tablas de verdad. No creo que haya ninguna confusión por este lado. ¿Listo? O sea que para representar todas las posibles respuestas. Exactamente. Sí, son la mitad del anterior, la mitad del anterior, la mitad del anterior. ¿Listo? El único que completan las 4 de verdad y las 4 de falsedad es la primera. Ah, claro, eso sigue así, Julián, créame. Todo el curso es así de fácil, imagínese. Eso el que no pase conmigo es porque no quiere. Así de sencillo. Bien, continuamos. Para poder crear la tabla de verdad, nosotros necesitamos conocer las tablas de verdad. Suena redundante, pero necesitamos crear esas tablas. ¿Cuáles son las tablas? La tabla de la negación, la conjunción, la disyunción, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla la denegación. Recuerden que la denegación es decir lo contrario a lo que se está, afirmando, ¿cierto? Si yo digo, es de día, ¿cómo lo estoy negando? Pues es de noche, ¿no? Fácil, ¿cierto?
Así de sencillo. Sí, es posible que pues, se pueda conseguir la grabación para enviarla después, subirla después. Pero con el material yo creo que es suficiente. Si la necesitan, desde luego se podrá enviar. Listo. Es lo que entiendo, pero hay otras que no le entendí la pregunta a Catalina. Ahorita hablamos, ahorita escribimos y solucionamos las preguntas. Ténganlas ahí escritas, por favor. Ahorita las dialogamos, las compartimos y solucionamos. Por favor, no distraigamos el chat para poder atender el tema, ¿vale? No nos distraigamos en esas banalidades. Sigamos con el tema y después hablamos y solucionamos preguntas, ¿vale? No se preocupen. Listo, la negación. Entonces, si yo tengo el valor de P, lo tengo como verdadero. Al negarlo, ¿qué va a hacer? Pues va a ser falso, ¿cierto? Pero si el valor de P es falso, al negarlo, ¿qué va a hacer? Pues va a ser verdadero. ¿Sí? Es fácil. Si digo sí, después digo no. ¿Ya? Entonces, esa es la negación. Esta negación también se puede aplicar en la de leyes de inferencia lógica, que vamos a ver después. Listo. La negación. Ejemplo, mire, tengo la proposición P con nuestra universidad es nacional. Si la niego, o sea, me quedaría no P, diría nuestra universidad no es nacional. Ahí la estoy negando. Ahora, si yo la dejo esa negación por fuera de un paréntesis, observen que aquí me sigue dando la negación, pero en otro contexto, ¿cierto? Aquí ya me dice, no es cierto que nuestra universidad es nacional, ¿sí? Observen que aquí si yo saco el símbolo, ya me va a cambiar, ¿sí? Mientras que el símbolo está adjunto a la letra, pues vamos a tener una expresión. Si lo tengo por fuera de un paréntesis, me lo voy a traducirlo de otra forma, ¿sí? Entonces, cuando se habla de que P es verdadera y la negamos, pues entonces P será falsa, lo que nos dijo la tabla. ¿Listo? Bien. La doble negación. ¿En qué consiste la doble negación? Es volver a negar una negación, valga la redundancia, pero es así. Es negar dos veces una negación, una afirmación. Entonces, miren que aquí está el ejemplo. Si P es verdadero y la niego, es falso. Y si vuelvo a negar P, pues quedará verdadero. ¿Se acuerdan de una fórmula por allá en física que tuvimos en el colegio de que menos por menos da más? Pues exactamente aquí se fusiona de esa forma. Menos con menos da más, o sea que negado con negado da afirmado. Miren aquí el ejemplo. P, tengo P que dice, el acusado dice la verdad. Si niego P, digo, el acusado no dice la verdad. Pero si vuelvo a negar esa P, digo, no es cierto que el acusado no dice la verdad. ¿Qué estoy diciendo? Pues que el acusado dice la verdad. Es como cuando ustedes les dicen, no es cierto que usted no quiere el postre. No es cierto que usted no quiere el postre. Si está diciendo no es cierto que usted no quiere, ¿es porque qué? Porque si quiere, ¿cierto? Es como cuando dicen, me llaman a mí, o voy para allá, o traiga para acá, ¿cierto? Esos son redundancias en el lenguaje, pero que si le damos en la orientación correcta, pues eso es lo que nos está diciendo, ¿vale? Ojo con eso, miren lo que nos enseña la lógica matemática. Bien, la siguiente tabla es la conjunción. La conjunción es fácil de aprenderla, es el conector I. Miren, aquí está la cachuchita. ¿Listo? Y es fácil de identificarla. Mire, si en la tablita tenemos los valores de P, las proposiciones P y Q con sus valores de verdadero, verdadero, para P, verdadero, verdadero, falso, falso, y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Para la conjunción será verdadero, falso y falso. ¿Listo? Si se la quieren aprender para la conjunción, dicen, la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Listo. Con que se aprendan eso, si se la quieren aprender, si no, para eso está el material didáctico, para que nos guiemos y nos apoyemos en eso. ¿Listo? No hay ningún problema. Pero si queremos aprendérnosla, pues fácil. La conjunción es verdadera cuando sus dos proposiciones son verdaderas. ¿Listo? El ejemplo. Ah, una cosa.
La conjunción, cuando se está hablando de conjunción, no siempre la I va a hablar de conector. Esa I no siempre va a ser un conector, no siempre va a ser una conjunción. En este caso, en este ejemplo, Silvia y Nelly son hermanas. Si yo digo que Silvia y Nelly son hermanas, esa I es una I de relación, no es una I como conector. ¿Listo? Diría, diría que es un conector cuando diga Silvia y Nelly son hermanas y trabajan en una fuente de soda, por ejemplo. Ese I sí me va a servir como conector. Ahí sí ya va a trabajar como conector. Pero en este caso no. Aquí esa I va a ser una I de relación. ¿Listo? Ojo con eso. No se van a enredar con esa partecita. La disyunción. Igual que la conjunción, aquí podemos aprendérnosla. La disyunción, mire, la disyunción es una V. Usen los dedos. La V, disyunción. ¿Sí? Y si es la conjunción, la invierten. Fácil. ¿Cierto? Entonces, para la disyunción, decimos, mire, una forma fácil, la disyunción es falsa si las dos proposiciones son falsas. Y listo. Con eso, si se lo quieren aprender, es suficiente. Si no, pues como les digo, pueden utilizar el material. No hay ningún problema en eso. Simplemente es una forma de podernos guiar y poder utilizar las ayudas. ¿Cómo se maneja esta disyunción? Se dice, seré cantante o futbolista. P, seré cantante. Q, seré futbolista. ¿Cómo se simboliza? Por P, la V y Q. ¿Sí? P o Q. Se lee de esa forma. P o Q. ¿Listo? Fácil. Bien, el condicional. La tabla del condicional me dice que el condicional es falso únicamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Listo? Es una de las condiciones. Eso es una forma de poder identificar. Entonces, eso es otra. Listo. El condicional. Condicional, ¿cómo se utiliza? Aquí tengo un ejemplo. El sistema solar está formado solo por astros. Q, la Tierra es un astro. Si yo uno de estos dos con un condicional, digo, el sistema solar está formado solo por astros, entonces la Tierra es un astro. ¿Sí? Bien. Aquí tengo otro ejemplo. Si T y K proposiciones, entonces a T la puedo nombrar como Francisco estudia y K aprobará el año. Al unirlas con el condicional se escribe T, entonces K. Y se lee si Francisco estudia, entonces aprobará el curso. Un problemita que tenemos a veces en este condicional. Ojo, cuando vayamos a utilizar el condicional, siempre se inicia con la palabra o con la sílaba sí. ¿De acuerdo? Si sucede tal cosa, entonces sucederá tal otra. Ese sí siempre tenemos que utilizarlo cuando hablemos del condicional. ¿Listo? En lenguaje natural. En el lenguaje natural. Siempre vamos a hablar del sí. Bien. Vamos a continuar. El bicondicional. Ojo con el bicondicional. Aquí, pues ya se enreda un poquito más la cosa, porque aquí ya tenemos en cuenta dos, mire. Aquí dice que el bicondicional es falso cuando una de las dos, cuando tienen sus valores diferentes, cuando la primera es verdadera y falsa, cuando la segunda es verdadera y la segunda es falsa. Primera verdadera y la segunda falsa. ¿Sí? Esta es un poquito más enredada, pero por eso no es necesario que nos la aprendamos, sino simplemente tengamos una idea de qué es lo que vamos a utilizar en estos casos. El bicondicional. El bicondicional se utiliza, por ejemplo, aquí dice, dos ángulos son congruentes si y solamente si sus medidas son iguales. ¿Listo? Es cuando el sí y solamente sí. Allá en sus ejercicios ustedes tienen un bicondicional. Utilícenlo bien. Fíjense en dónde está ubicado para que le puedan dar el texto, el contexto suficiente y necesario. Bien, un ángulo es agudo si
solamente si su medida es mayor de 90 grados y menor o menor de 90. Una solución es neutra, sí, solo sí, su pH es 7. Bien, ese es el bicondicional. Solamente sí, solo sí. ¿De acuerdo? Bien, para solucionar la tabla de verdad, siempre debemos tener en cuenta el álgebra proposicional. El álgebra proposicional en sistemas, esto se llama jerarquía de operadores. ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Siempre se van a desarrollar las operaciones que se encuentren dentro del paréntesis redondo, siempre del paréntesis redondo, desde el más interno al más externo. El siguiente será el paréntesis cuadrado y por último serán los corchetes. Esos son los elementos que se utilizan para esto. Entonces, si yo tengo un paréntesis, pues siempre voy a utilizar primero. Y siempre voy a empezar a solucionarlos de izquierda a derecha. ¿Listo? Paréntesis de izquierda a derecha en su respectivo orden. Más adelante vamos a ver cómo es el ejercicio. Después se tendrá en cuenta la negación, después se tendrá en cuenta la conjunción, disyunción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que se pueda utilizar, que se inicie la solución entre los paréntesis. ¿Listo? Bien. ¿Qué es una tautología? ¿Qué es una contingencia? ¿Qué es una contradicción? Es algo, unos conceptos que ustedes tienen que entregar en el ejercicio. ¿Listo? ¿Qué es una tautología? Una tautología es cuando todos los valores resultantes de la operación matemática, vamos a ver qué me dicen aquí en el chat, disyunción exclusiva no la vamos a tener en cuenta. Estos son los conectores básicos que vamos a utilizar en el curso para poder, para que tengan nociones y tengan el conocimiento. ¿Cómo se puede identificar cada operación? Es decir, si es una conjunción, disyunción, etcétera. Ya lo dijimos, una conjunción si es que la conjunción tiene su símbolo, la disyunción tiene también su símbolo. Ahí podemos identificar qué operación va. Exactamente, muy bien, Jody. Si es una conjunción, vamos a identificar lo que es una I. Si es una disyunción, será una O, ¿cierto? Perfecto. De esa forma identificamos cuál es la operación matemática que se va a realizar. ¿Listo? Eso es fácil, no tiene enredo. Tranquilo, en serio. Bien, continuemos. Entonces, una tautología se presenta cuando los resultantes de la tabla de verdad, los resultantes finales, son todos verdaderos. Todos serán verdaderos. Si todos son verdaderos, es una tautología. ¿Listo? ¿Qué es una contradicción? Una contradicción, pues precisamente es eso. Cuando todos los resultantes finales de la tabla de verdad son falsos. Si todos los valores finales de la tabla de verdad son falsos, pues será una contradicción. Pero una contingencia es cuando alguno de los valores de verdad finales de la tabla es diferente a los demás. Con uno solo que se tenga diferente, ya vamos a hablar de qué es una contingencia. ¿De acuerdo? Ojo con eso, no les vaya a olvidar. Es un temita fácil y es aplicable en nuestros ejercicios. Bien. Ahora vamos a hablar sobre las reglas de inferencia lógica. Las reglas de inferencia lógica es un razonamiento que se realiza a partir de un conjunto de proposiciones llamados premisas. Miremos en el chat a ver qué preguntas hay. A ver, contestemos preguntas. Soluciones, planteen sus preguntas antes de pasar al tema de inferencia lógica y nos apuramos porque este es un tema un poquito larguito. Cuénteme, Miguel, ¿cuál es su pregunta? Aló, profesor, muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, señor, lo escucho perfectamente. Cuénteme. Ah, perfecto. Sí, es que tenía una pregunta con respecto a lo que habló hace un momento sobre la tautología, la contingencia, perdón, sí, la contingencia y la contradicción. Es que había una pregunta al final del OBI que decía, para poder aplicar el método de leyes de inferencia, la tabla de verdad debe haber dado como resultado, yo puse tautología y es verdadero, o sea, estaba bien. Sí. Pero me surge una duda. ¿Quiere decir que si, por ejemplo, en mis ejercicios planteados por ustedes
algo me sale contingencia, ¿estuvo mal? No, ¿cierto? Eso no tiene Mm, nada que ver. No, no tiene nada que ver. Ese es el resultado que se obtuvo de la tabla siempre y cuando se haya desarrollado bien cada una de las operaciones Claro, matemáticas. claro, pero ¿Sí? pensé que Sí, todas tenían que salir no, tautología, no, por no, eso no, te... no, no siempre salen todas verdaderas. Si sale uno verdad, un falso, es porque se desarrolló bien el ejercicio y surgió una contingencia. ¿Sí? Ok, perfecto. Qué pena, muchas No, gracias. no, no, tranquilo. Para eso estamos, para solucionar todo eso inquietudes. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Continuamos? Bueno, vamos a continuar ya que no hay otra pregunta. Profe, Ahorita, señora, qué pena me podría repetir de nuevo con respecto a la tautología, la contingencia y la contradicción, por favor. sí, ¿qué parte? ¿Todo? No, señor, en cuanto, bueno, La la tautología. tautología es cuando los resultados son verdaderos, todos los Correcto, resultados son verdaderos. En correcto. la contingencia es cuando todos sus resultados son No, falsos. cuando uno de sus resultados finales es diferente, o sea, puede ser falso. Todos pueden ser falsos y uno verdadero. Con ese verdadero que salga, ya es contingencia. O todos son verdaderos y uno falso. ¿Sí? Desde que un valor sea diferente a los demás, es una contingencia. La contradicción es cuando ya todos los valores son falsos. Si todos los valores finales de la tabla son falsos, esa es una contradicción. ¿Sí? Listo, sí, señor, gracias. Bueno, con gusto. Bien, vamos a continuar entonces. La ley de diferencia lógica. ¿Qué es una regla de diferencia lógica? Es un razonamiento verdadero que valida la verdad de una conclusión a partir de premisas verdaderas. Es decir, si las premisas que se están planteando tienen un valor de verdad, pues desde luego la conclusión también será verdadera. Recordemos que una premisa está compuesta por dos proposiciones y un conector lógico. ¿Listo? Ojo, una cosa son las proposiciones, otra cosa son las premisas. Por eso aclaro aquí, una premisa está conformada por dos proposiciones y un conector lógico. En oportunidades, la premisa va a estar solita. O sea, va a ser como una especie de proposición, pero la vamos a considerar como premisa. Puede estar solita. Miren aquí el ejemplo. La premisa P, entonces Q. Esa es una premisa. O esa premisa puede ser representada también por P, o puede ser representada por Q, o S, etcétera. ¿Listo? También hay premisas que son compuestas. Observen que aquí al final tengo dos paréntesis. Uno interno de un color como marroncito, que me está representando una premisa, una proposición, y al externo con su conector y su otra proposición. Entonces, ese primer paréntesis interno me va a funcionar como si fuera una sola proposición. ¿Listo? Por eso es que está de un solo color. Cuando estos internos están en un solo paréntesis, vamos a considerarla como una sola proposición. Entonces, una proposición, su conector y la otra proposición. ¿Listo? Esa se llama una premisa compuesta. No se me vayan a enredar con esto, por favor. Eso es clave. Identifiquen cuando tienen una premisa compuesta y cuando es una premisa sencilla. Listo. Siempre vamos a hablar de la letra que está antes, vamos a llamarla como un antecedente, antes del conector. Y la que está después del conector, la vamos a llamar un consecuente. ¿Listo? Antecedente y consecuente. Listo. Entonces, ¿qué será el argumento? El argumento es el conjunto de proposiciones, las cuales se tienen dos o más premisas seguidas por una conclusión. Entonces, aquí tenemos premisa 1. Juliana estudia inglés o francés. ¿Listo? Esa es la primera. ¿Estudia inglés o francés? La premisa 2. Juliana no estudia inglés. ¿Qué podemos concluir? Pues que Juliana, si no estudia inglés, pues entonces estudia francés. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas en ese momento? No, estos ejercicios son similares a los de la guía, no son los de la guía. Nunca se desarrollan los ejercicios de la guía en un B-Learning o en una web. ¿Listo? Son similares, son guías para que ustedes puedan realizar el análisis respectivo.
Bien, continuemos. Las leyes de inferencia lógica. Ojo con estos temas. Bien, listo. Las leyes de inferencia lógica. Las leyes de inferencia lógica tienen estos nombrecitos. La primera ley que encontramos es el modus ponendo ponens, que significa afirmando afirmo. Afirmando afirmo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Pues miremos los ejemplos. Miren, si yo estudio reglas de inferencia, entonces paso el parcial. Afirmo que estudio las reglas de inferencia lógica, por lo tanto, voy a afirmar que paso el parcial. ¿Listo? Afirmando, afirmo, poniendo pones. Observen que aquí abajo hay un recuadrito que dice modus poniendo pones y tenemos 3 formas más de poder utilizar el modus poniendo pones. ¿Sí? Cualquiera de estas 3 la vamos a utilizar. Más adelante vamos a ver cómo utilizamos esto. Entonces, simbólicamente, ¿cómo queda? P a P, entonces Q, premisa 1, la premisa 2 será P y la conclusión será la Q. Algunos me preguntan qué es esos 3 punticos que se ven ahí. Esos 3 punticos es la representación de la conclusión. ¿Sí eso? Es la representación de la conclusión. ¿Eso es latín? Creo que sí. La primera vez que me preguntan, creo que es latín, sí. Creo que es griego, no, creo que esto es griego, ponen porque vienen de los filósofos griegos. ¿Me puede hacer el favor de enviarme la grabación del correo? Quien la necesite, por favor me escribe para poderles enviar el material. ¿Listo? Bien, continuemos. Entonces, la primera es el modus ponendo pones. Aquí está el otro ejemplo del modus ponendo pones, ¿cierto? Observen, está P, entonces no Q, en la premisa 1, en la premisa 2 está P, por lo tanto, la conclusión será no Q. Los 3 punticos me representan la conclusión, entonces no se me van a perder en esa parte. Modus ponendo pones. Y así será la tercera parte. Tenemos otra que se llama el modus tollendo tollens. ¿Qué significa negando afirmo? Negando niego, perdón. Modus negando niego. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si yo niego algo y lo vuelvo a negar, pues voy a tener una negación. Mire, en el ejemplo, si es 22 de octubre, entonces hay web conference. No hay web conference, por lo tanto, no es 22 de octubre. ¿Sí? Estoy negando y obtengo una negación. A ver qué tenemos en el chat. José Daniel, soy Romario. Bueno, Romario, muy bien, gracias. Listo. Sí, ya lo había dicho. Por favor, si lo necesitan, me escriben y a vuelta de correo se lo estoy enviando. Voy a compartirles el enlace nuevamente del registro de asistencia para que, por favor, quienes han ingresado y no lo han hecho, se registren, ¿vale? Háganme el favor y aquí se registran todos, ¿vale? Mira, ahí lo comparto nuevamente para todos. Bien, listo. Modus tollendo tollens. El siguiente será el silogismo hipotético. El silogismo hipotético me dice que si yo aplico, si estoy afirmando una expresión junto con otra, con un condicional, ¿sí? Y tengo otra también con otro condicional, pues mi conclusión va a ser una expresión también con un condicional. Miren la premisa, dice P entonces Q, la premisa 1. La premisa 2, P entonces R. Y la conclusión, P entonces R. Observen una cosa, que si yo tengo en la premisa 1, P entonces Q, y en la premisa 2 observen que la Q se repite con R, ¿sí? En la conclusión, ¿qué voy a obtener? Pues si ustedes observan, se está eliminando las dos Q y se obtiene el restante, ¿no? P, entonces R, conservando el conector. ¿Listo? Entonces, miren que ahí se conserva el conector. Entonces, aquí es cuando se eliminan los comunes, los iguales. Se eliminó la Q, las dos Q, y me quedó el restante. ¿Sí? Eso es algo que característico del silogismo hipotético.
No, no es asociativa. Bien. No, esto no es asociativo, esto se llama silogismo hipotético, donde donde se niegan el consecuente de la primera y el antecedente de el consecuente de la segunda y el antecedente de la primera para poder obtener el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. ¿Sí? Ya los había dicho, se eliminan las dos Q, que son las comunes, para poder utilizar. Si no tenemos en ejercicio esta estructura, no podemos utilizarla. ¿Sí? No podemos utilizar el silogismo hipotético. Lo mismo con el modus ponendo ponens y con el modus tollendo tollens. Si no tenemos la estructura en nuestros ejercicios de esos planteamientos, no podemos aplicar nuestras leyes. ¿De acuerdo? Miren, en el recuadro está también, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el modus tollendo ponens, afirmando, afirmo, negando, afirmo, digo. ¿Sí? Entonces, miren aquí el ejemplo. Diego es tutor de pensamiento lógico o es tutor de álgebra. Diego no es tutor de álgebra, por lo tanto, Diego es tutor de pensamiento lógico. ¿Listo? Entonces, observen que aquí ya me cambia el conector. Si ustedes fueron detallistas, observaron que el modus ponendo ponens, ¿qué conector tenía? Un condicional, ¿cierto? El modus ponendo ponens. ¿Cierto? ¿Sí? El modus ponendo ponens tiene un condicional. El modus tollendo tollens, ¿qué conector tiene? También un condicional, ¿cierto? Y el silogismo hipotético tiene todos los condicionales, ¿cierto? Ahora, observen que aquí el modus tollendo ponens cambió el conector. Ya no es un condicional, sino ¿una qué? ¿Una qué es esta? Se me olvidó el nombre, ayúdenme. ¿Una qué es? Una O, pero ¿qué nombre es? Ah, una disyunción. Gracias. Gracias. ¿Quién está? Everyone, ¿quién es? No está. SBTI, SEAD. Me perdió. A ver, ¿quién está aquí? Manuel. Gracias, Manuel. Exacto. Exactamente. Entonces, ya John también está, pero fue bueno. Listo. Una disyunción. Entonces, observen que aquí el modus tollendo ponens tiene una disyunción. ¿Sí? Y debemos tener esa estructura para poder utilizar la ley del modus tollendo ponens. Si no la tenemos, no podemos utilizarla. ¿De acuerdo? Ahora, el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo, ¿qué sucede aquí? Observen que la primera premisa tiene una disyunción, la segunda tiene un condicional, la tercera tiene otro condicional y la conclusión va a obtener el conector que tiene la primera. ¿Listo? Para que quede uniforme. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si ustedes observan, se tienen en la primera y segunda las P comunes y en la primera y la tercera la Q. ¿Listo? ¿Qué dijimos? Se eliminan las comunes, las que se repiten, y se conservan las restantes con el conector de la primera. Eso es para el silogismo disyuntivo. Observen, si se tiene P o Q, P entonces R, Q entonces S, se eliminan las dos P, se eliminan las dos Q y obtenemos R o S. ¿Sí? El silogismo disyuntivo también únicamente funciona con esa estructura. Si no tengo en las tres premisas esta estructura, no puedo utilizar el silogismo disyuntivo. ¿Listo? Ojo con eso. Ustedes en la web o en internet van a encontrar como silogismo disyuntivo simplemente P o Q. No, ese no es el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo siempre va a tener tres premisas y una conclusión. ¿Sí? Hay conceptos erróneos, se encuentra siempre mucha literatura que es extraña y que no coincide con los textos originales de la lógica matemática. Entonces, recuerden, el silogismo disyuntivo siempre va a tener esta estructura. Sus tres premisas y la conclusión con sus respectivos conectores. ¿De acuerdo? No les olviden. La siguiente es la doble negación, como ya lo habíamos dicho. La doble negación es volver a decir la verdad, es volverlo a afirmar. Recuerden, no es cierto que no quiero postre.
No es cierto que no quiero postre, es que le estoy diciendo, si quiero postre, me están llamando a mí, pues si me están llamando es porque es a mí, ¿cierto? Venga para acá, pues si tiene que venir es porque es para acá. Entonces observen que todas estas cositas son las que nos dice y nos enseña la lógica matemática, que a veces no nos damos cuenta de qué es lo que estamos, cómo lo que lo estamos hablando, pero si nosotros nos sentamos a analizar lo que decimos, en ese momento vamos a caer en cuenta que en ocasiones estamos cometiendo esa clase de error. Entonces, la lógica matemática nos ayuda a esto. La doble negación me decía, P, Laura le gusta la lógica matemática. Si la niego, a Laura no le gusta la lógica matemática. Si la vuelvo a negar, no es cierto que a Laura no le gusta la lógica matemática. Si fue doble negación, pues entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que en realidad a Laura sí le gusta la lógica matemática. ¿Listo? No hay pierde ahí, por ningún lado. La negación y la doble negación es aplicable en el desarrollo de los ejercicios de inferencia lógica. Ténganlo en cuenta. La simplificación. La simplificación es una de las leyes más fáciles de utilizar, se la recomiendo mucho, ténganla en cuenta. ¿Por qué? Porque esto me permite poder utilizar el resultado de esta operación para poderla combinar con otra premisa utilizando la ley adecuada. ¿Sí? ¿Qué es la simplificación? Observen, en la premisa yo tengo P y Q, ¿cierto? La simplificación me permite eliminar una de las dos y dejarla solita. Por eso les decía que las premisas pueden ser representadas por dos proposiciones en conector o simplemente por una proposición, ¿cierto? Que también es considerada la solita premisa. Entonces, la simplificación me permite quitar una o la otra. Si quito Q, me va a quedar P. O si quito P, me va a quedar Q, ¿cierto? Pero ¿con qué conector? Ojo, el conector va a ser la conjunción. ¿Listo? La conjunción es el conector que me va a permitir aplicar la simplificación. Si ustedes le dan a aplicar simplificación a una disyunción, están cometiendo un error, porque esa no existe. Esa se llama la ley de Charles, la ley de Charles Machete, pero no podemos hacerlo ni aplicarlo en nuestros ejercicios porque nos va a quedar mal. Entonces, esta es una de las leyes que les recomiendo con la que pueden iniciar el desarrollo de sus ejercicios. La ley de la adición. La ley de la adición me dice que si yo tengo una premisa, puedo agregarle otra, adicionarle una. Mire, si yo tengo P, puedo agregarle Q, pero ¿con qué conector? Conector disyunción. ¿Listo? Con el conector disyunción. Le agrego uno para poderla completar en caso que la necesite. ¿Listo? Pero terminamos aquí de hablar las leyes y ya contesto preguntas. La adjunción. ¿Qué me permite la adjunción? La adjunción, como lo dice, unir dos premisas. Unimos dos premisas. Mire, la premisa 1 está P y la premisa 2 está Q. Si yo utilizo la adjunción, voy a obtener P y Q. Observen que el conector aquí, voy a utilizarlo, es el conector conjunción, ¿cierto? La conjunción. Entonces, si tenemos la conjunción, ese es uno de los que me va a permitir aplicar esta ley. ¿Listo? Entonces, yo puedo unir dos premisas con el conector conjunción para poder obtener el resultante de mi ejercicio. Bien, la ley conmutativa. ¿Qué me dice la ley conmutativa? Que si yo tengo las dos premisas, o la premisa, tengo una premisa, y necesito cambiarla de puesto, pues aplico la ley conmutativa, ¿sí? O sea, mire, aquí está P y Q. Estas tres rayitas significa es equivalente, es igual a, puede ser exactamente A, ¿listo? Esas tres rayitas me van a simbolizar eso, no se van a confundir con eso. Simplemente es una forma de denotación para poder expresar las cosas. Entonces, si yo tengo P y Q, es exactamente igual a decir Q y P, ¿listo? Pero observen, conservando el mismo conector. Aquí no cambia el conector, se conserva el mismo. O si lo tengo P o Q, es exactamente a decir, le puedo cambiar el orden a las proposiciones
dejando Q o P. ¿Listo? Es exactamente igual. Si yo necesito cambiar de orden la posición de las proposiciones, utilizo la ley conmutativa. ¿Vale? Con los conectores conjunción y disyunción. ¿Listo? Bien, la ley de Morgan. Ojo con esta. Esta es una ley también bonita de utilizar. ¿Qué me dice la ley de Morgan? Que si yo tengo pues una negación por fuera de paréntesis de una proposición, ¿sí? Al aplicar la ley de Morgan, ¿qué voy a obtener? Observen la parte de abajo de la primera. Si obtengo la negación por fuera del paréntesis y le aplico la ley de Morgan, pues voy a resultar con las dos proposiciones negadas y aquí el conector sí me cambió. ¿Listo? Miren, arriba estaba P y Q, en la parte de abajo quedó no P o no Q. Cambió el conector y cambió el valor de cada una de las proposiciones. ¿Listo? También se puede decir que si tengo el conector O y le hago lo mismo, pues me va a cambiar el conector I. ¿Listo? Y así con las otras. Ojo con eso, es una ley fácil y chévere de utilizar. A ver, veamos a ver qué nos dicen aquí. Hay que desarrollarlo en el trabajo que tenemos, no todos los pasos, únicamente con las leyes que ya ahorita vamos a hablar de los pasos que tienen que desarrollar en los ejercicios. No, eso no tiene, ¿qué? Nada que ver con los fraccionarios, ¿cierto? No, esto no, aquí no habla nada de fraccionarios, no habla de que hacemos divisiones ni multiplicaciones con fraccionarios, ni derivadas, ni límites, ni nada de eso. Por eso se llama lógica. Así que tranquilos, no hay problema por ese lado. Nada de fraccionarios, aquí no funciona eso. No entiende la validez mediante la ley. Listo, eso es lo que vamos a ver, precisamente todo esto. Hablando de las leyes de inferencia lógica, eso es lo que se va a utilizar para la demostración de la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Eso es lo que estamos desarrollando. De las 8 va a ser lo mismo, sí señor, creo que sí van a tratar el mismo tema. Por eso los invitaba también a que si desean asistir a esta o desean asistir a la otra. ¿Listo? Bien. Vamos a terminar, a ver si alcanzamos a hacer los ejemplos, para que me entiendan qué es lo que quiero hacer. Bien, sigamos. Este es un resumen, entonces, de todas las leyes de inferencia lógica que vamos a manejar, que vamos a utilizar, o que se conocen, ¿sí? No siempre todas las vamos a utilizar. Entonces, ahí están las otras reglas, ley de exportación condicional, doble condicional, leyes conmutativas, bicondicional, etcétera, etcétera, etcétera. Ley del condicional, ley asociativa, distributiva, etcétera. ¿Listo? Bien, vamos a mirar un ejemplo. Primero que todo, vamos a hablarlo de forma general porque esto es lo que tienen que hacer en los ejercicios de su tarea número 1. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos para solucionar estos ejercicios? Lo primero, para el primer ejercicio, vamos a definir las proposiciones simples. ¿Listo? Lo primero se va a tener la definición de las proposiciones simples. Lo segundo va a ser, permítame un momentico que tengo aquí una falla. Lo segundo va a ser reemplazar las variables y expresarlas en lenguaje natural. Voy a echar que por aquí yo tengo unas preguntas. ¿Qué pasó? A ver, o sea que tenemos que asistir. No, si desean asistir a la otra lo pueden hacer. Si quieren salir de esta y asistir a la otra lo pueden hacer. Los otros son los participantes que quieran ingresar de la sala A. Estos son para mis estudiantes. Esta que estoy haciendo es para los que son de mis grupos. Estos son para mis estudiantes. Son para mis estudiantes, para los estudiantes de Nevardo Alonso Ayala Rojas, los que están en los grupos de trabajo. ¿Sí? Esto es para esta clase de estudiantes, sea de Ocaña, de Bucaramanga, de Vélez, únicamente son para los estudiantes de Nevardo Alonso Ayala Rojas. La web que sigue sí es para los estudiantes que están en el campus A, porque tenemos 3 campus. Tenemos campus A, campus B y campus C. ¿Listo? Entonces, son para todos los estudiantes que están en el campus A. Estos son para mis estudiantes, los estudiantes de Nevardo Alonso Ayala, y ya lo podemos utilizar.
Supongo que sí, ya debió llegar. Mire, ahí comparto nuevamente el enlace del registro de asistencia. Coraima, el campus está definido allá dentro de su dentro de su curso. Allá cuando usted entra a campus A o campus C, allá mismo le están diciendo qué clase de campus está utilizando. Listado de asistencia, ¿qué pasó, Miguel? Ahí compartí el enlace. Ese es el listado de asistencia. ¿Otra vez privado? Espérenme, es que estaba como privado. Aquí lo mando para todos. Ya. Exacto. Pues si quiere asistir a la otra, lo puede hacer. Diego, si quiere asistir a la otra, lo puede hacer, no hay ningún problema. Este sí, claro, los que asisten a este Bilearning son los que dan puntos. El otro no. El Bilearning siempre da puntos. El que no da puntos es la web. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a seguir. Y ahorita contesto más preguntas. Listo. Bien, entonces, siguiente paso, generar la tabla de verdad manual. Siguiente, generar la tabla con el simulador true. La siguiente, definir el argumento inicialmente si es una tautología, una contradicción, una contingencia. Y por último, la aplicación de las leyes de inferencia lógica. Entonces, el primer ejemplo. Aquí tengo un ejemplo planteado. Los estudiantes de pensamiento lógico matemático presentan actividades a tiempo, entonces aprobarán el curso. Pero si los estudiantes del pensamiento lógico presentan actividades a tiempo y cumplen con sus obligaciones del curso, y si no aprueban el curso, entonces no cumplen con sus obligaciones del curso, por lo tanto aprobarán. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar las proposiciones simples. Bien, entonces, a ver qué me dicen en el chat. Sí, ya lo he dicho. Quien lo necesite me escribe por correo, se lo estoy enviando. ¿Quién cambia el nombre? No lo entiendo, Dayana. Sí, esto está súper largo, pero no es que ustedes me están interrumpiendo cada rato. Bueno, va a cambiar el nombre. Tú ves que yo soy... Ah, no, déjelo así, tranquila, Celaine, no hay ningún problema. Pero lo importante es que se me registre en el link de asistencia. Mire, ahí lo envío nuevamente. Regístrense ahí, que aquí del chat no puedo tener en cuenta, sino simplemente los que están en el registro de asistencia para poder asignar esos punticos. ¿Listo? Bien, voy a continuar, porque es que esto todavía queda temita y ya se nos está acabando el tiempo. Listo, entonces, la siguiente. Definimos las proposiciones simples. Saco las proposiciones simples. Miren, observen, aquí tengo la primera proposición simple que es P, la segunda que es Q, aprueban el curso, y la tercera, cumplen sus obligaciones del curso. ¿Listo? Teniendo las tres proposiciones ya del texto, del lenguaje natural, voy a obtener la expresión simbólica. Ojo, entonces tengo texto, definición de proposiciones, expresión simbólica. Entonces, mi expresión simbólica que yo tengo aquí me tiene que significar exactamente todo lo que dice el texto, el lenguaje natural. ¿Sí? Tengo que representarlo tal cual. Esos peros, el i también está representado por su conector. ¿Listo? Ojo con eso. Tenemos que traducir a un lenguaje simbólico todo lo que nos dice el lenguaje natural. ¿Vale? Si nosotros miramos, todo esto que está aquí en estos símbolos de P, P entonces Q, y P y R, y no Q y no R, entonces Q, me está representando todo lo que se dice arriba. Bien, teniendo eso, ¿cómo se desarrolla la tabla de verdad? Lo primero, ¿cuántas proposiciones son? Vamos a ver entonces aquí con el chat. ¿Cuántas proposiciones son? No, no tenemos toda la noche porque la conexión es corta. Bien, ¿cuántas proposiciones? 3, perfecto. Listo. ¿Cuántos valores de verdad? ¿Cuántos valores de verdad? 8, muy bien, perfecto. Listo. Entonces, son 8 valores de verdad. Mire, entonces tenemos P, Q y R. ¿Listo? Ojo a esto. P, Q y R. Son 8 valores de verdad. 4 de verdad, 4 de falsedad para el primero. Para Q, 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad. Para R, un verdadero, un falso, verdadero. Listo. Como mi expresión simbólica tiene
como mi expresión simbólica tiene unas proposiciones negadas en la tabla de verdad, observen que aquí mi expresión simbólica tiene dos proposiciones negadas. En la tabla de verdad tengo que sacar los valores de verdad de esas dos proposiciones. Entonces, como es no Q y no R, ¿qué quiere decir? Para no Q, pues es la negación de Q. Y si es la negación de Q, ¿qué valores tengo que negar? Pues los valores que tiene Q, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si Q tiene verdadero, verdadero, falso, falso, para no Q, ¿qué será? Falso, verdadero, digo, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, ¿cierto? Lo contrario. Y si es la negación de R, pues si R es verdadero, la negación de R será falso, ¿cierto? Entonces, como observen que R tiene verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, la negación de R será, pues, falso, verdadero, falso, verdadero. Lo contrario de cada una, ¿sí? Entonces, yo tengo que sacar cada una de las de los valores de todas las proposiciones. Ahora sí, miren, dijimos que iban de paréntesis de izquierda a derecha. La primera operación que se desarrollaría sería P, entonces Q. Ojo con esto, tómenle ahí el pantallazo, con eso ya vamos a ir sabiendo qué es lo que hacemos. Entonces, P, entonces Q. Hallamos los valores de P, entonces Q. ¿Con qué valores de verdad? Pues con la tabla de verdad que se llamaba la conjunción. ¿Se acuerdan? Perdón, la conjunción no, la implicación o el condicional. Condicional. Con la tabla del condicional. ¿Se acuerdan que allá decía que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, y su conclusión será falsa? Si la primera es falsa y la segunda falsa, su conclusión será verdadera. Eso. Entonces, esa tablita es la que vamos a utilizar acá. Entonces, ¿qué valores vamos a utilizar? Los valores que tiene P y los valores que tiene Q. ¿Listo? Entonces, tomamos el primer valor. P, verdadero. Q, verdadero. Entonces decimos, verdadero, entonces verdadero, ¿qué me va a dar? Verdadero, muy bien. Siguiente, entonces aquí será verdadero. Siguiente, verdadero, entonces verdadero, pues también será verdadero, ¿cierto? Aquí viene, verdadero, entonces falso. ¿Qué me da? Falso, muy bien. Verdadero, entonces falso, como es igual, pues se repite, será falso. La siguiente, falso, entonces verdadero, ¿qué es? Falso. Ah, verdadero. Ah, verdadero, verdadero. La segunda, falso, entonces verdadero. Verdadero. Falso, entonces falso. Verdadero. Bien, falso, entonces falso. Verdad. Y listo. Ya obtuvimos los valores para la primera operación matemática que se llama P, entonces Q. Ahora, vamos a realizar la operación matemática de P y R, ¿sí? Que es la segunda que está entre paréntesis. Vamos a coger los valores de P y los valores de R. Entonces, decimos verdadero, que es de P, y verdadero, que es R, con la tabla ¿de la qué era? De la conjunción, ¿sí? Sí, ¿no? Listo, con la tabla de la conjunción decimos verdadero y verdadero me da, verdadero y verdadero me da, verdadero, muy bien. Verdadero y falso, falso, muy bien. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, ¿qué me da? Falso. Bien. Falso y verdadero, ¿me da? Falso. Falso y falso me da? Falso. Bien. Falso y verdadero me da? Falso. Y por último, falso de P y falso de R me da? Falso. Y obtuvimos los valores. No se me equivoquen, por favor. Pilas con eso. Obtuvimos los valores de verdad de esa otra operación. Listo. La siguiente operación matemática que tenemos aquí es con el conector condicional. Y necesito los valores de no Q y de no R. ¿Listo? Entonces, los valores de no Q, obsérvense el que tengo aquí en la cuarta columna,
y los de no R que están en la quinta. Entonces voy a utilizar esos dos valores con la tabla de verdad del condicional. Y decimos, falso, entonces falso, ¿me da? Sí, eso es mucha concentración. Falso, entonces falso me da verdadero. Falso, entonces verdadero me da verdadero. Verdadero, entonces falso me da falso. Bien. Verdadero, entonces verdadero me da bien. Falso, entonces falso me da verdadero. Perfecto. Falso, entonces verdadero me da verdadero. Verdadero, entonces falso. Verdadero, entonces falso. Falso. Y por último, verdadero, entonces verdadero será verdadero. Perfecto. Listo. Mire, facilito. Ya obtuvimos los valores de la siguiente. Ahora, observen, ¿qué me hace falta? Pues coger esas tres operaciones. ¿Se acuerdan de la expresión simbólica? Listo, entonces ya tengo los valores de todas estas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues utilizar el valor. Primero se utilizan los valores, se trabajan con el de P, entonces Q, que aquí me hizo falta agregarlo, junto con el conector conjunción y la operación entre P y R. ¿Sí? Aquí faltó un pasito más, es que me quedaba muy grande la presentación, por eso me tocó eliminarla un poquito, reducirla a un tris. Entonces, después de realizar esa operación entre P, entonces Q, y P y R, se utiliza la operación matemática con la otra conjunción, que es no Q, los valores de no Q, entonces no R. ¿Qué parte de la explicación? Uy, no me pida que me devuelva porque es que esta parte sí está un poquito larga y nos falta todavía trabajo. ¿Sí? Entonces, por favor, todavía no. Bien. Vamos a obtener estos valores aquí, rapidito, simplemente. Y por último, sí, es que nos queda un poquito ya más largo. Entonces, por último, vamos a coger todos los valores de lo que está entre paréntesis de las tres operaciones aquí, observen, que son estos últimos valores que obtuvimos, junto con el conector condicional y los valores de Q, para poder hallar los valores finales. ¿Listo? Bien, entonces, como es el de la conjunción, hacen dos paréntesis primero y después el resultado con el tercero. Sí, señor, correcto. Se hace primero el resultado entre P, entonces Q y P y R. Se hace primero esa operación. Se obtienen esos valores. Y después se hace la operación entre el resultado de estos. Déjenme a ver si lo puedo marcar por aquí. De estos. Présteme un lápiz. Aquí está. Bien, entonces, primero esto, ¿sí? Se obtienen esos resultados y después de eso se hace la operación con esto otro, que son estos valores que se obtuvieron aquí. ¿Listo? En ese mismo orden, exactamente, en ese mismo orden. ¿Listo? Bien, entonces ya teniendo estos valores, ahora déjenme el borrador para esto. Ahora me perdí el borrador de eso. Borrador, listo. Listo. Bien. Entonces, ya teniendo los valores de eso, voy a hallar los valores finales de mi tabla verdad. Entonces, los valores de mi tabla verdad voy a coger con el condicional final, ¿sí? Que es este es el conector final, y los valores de el anterior con los valores de Q, para obtener los valores finales de la tabla. Entonces decimos, verdadero, de este último, verdadero, entonces los valores de Q es verdadero, verdadero, entonces verdadero me da verdadero, ¿cierto? Falso, entonces verdadero me da
verdadero. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Comprendí esta parte? Bien, listo. Seguimos. Falso, entonces, falso me da verdadero. Falso, entonces falso me dará verdadero y así sucesivamente. Seguimos mirando. Falso, entonces verdadero me da verdadero. Falso, entonces falso me da verdadero. Y por último, falso, entonces falso me dará verdadero. Y ya obtuvimos los valores de verdad de nuestra tabla. La última fila, listo. Entonces, recordemos que para la última columna que tenemos aquí, espérenme, vamos a tener los valores de esta primera, que es exactamente estos valores. ¿Listo? ¿Con qué conector? Con el conector condicional que tenemos aquí. ¿Y los valores de quién? Los valores de Q. Mírenla aquí. ¿Listo? ¿Cuáles son los valores de Q? Todos los que tenemos acá, miren. Valores de Q. Con la tabla de verdad del condicional, que es la que tenemos aquí. Listo. Y se desarrolla. ¿Listo? Ah, lo mismo. La anterior es eso. La anterior, recordemos que dijimos que para la anterior tenemos que hallar los valores de estas dos. Primero, de estas dos. ¿Cómo obtenemos los valores de estas dos? Pues con los valores de esta primera que tenemos aquí, junto con los valores de esta otra. ¿Con qué conector? Con el conector conjunción. ¿Listo? Teniendo esos valores que aquí me van a dar 1, voy a utilizar los valores obtenidos, voy a obtener los valores obtenidos de esa operación con los valores de esta otra, que son estos valores. ¿Listo? Entonces, al mezclar los valores de esa proposición, junto con esta otra, voy a obtener estos valores. Es que eso hizo falta esa partecita en el ejercicio para que hubiera quedado un poquito más clara. Para la última se toma la anterior con qué verdad. No lo entiendo, Cristian. El condicional no cambia, por eso se utiliza la tabla. Eso va dependiendo del ejercicio, sí. Pero siempre va dependiendo con la tabla de verdad. El condicional, recuerden que allá atrás vimos cuáles son las tablas de verdad del condicional. ¿Listo? Recuerden que allá atrás vimos cuáles eran las tablas, los valores de verdad de la tabla del condicional. Entonces, con esas tablas de verdad del condicional es que se desarrolla esta otra, esta última. ¿Sí? Esta que tengo aquí, esta última. Mira, aquí están los valores del condicional que tengo que utilizar. Estos valores que acabo de hallar junto con los valores de Q. ¿Listo? Los valores de Q son estos de acá. ¿Vale? Bien. Bueno, listo. Entonces, obteniendo estos valores, ya dijimos que obtuvimos todos nuestros valores de verdad. ¿Ya? Ya obtuvimos los valores de verdad de la tabla. Entonces, al obtener estos valores, ¿qué podemos decir? Obtuvimos una tautología, una contradicción o una contingencia. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué se obtuvo ahí? Una tautología, dice. Correcto. Se obtuvo una tautología. ¿Por qué? Porque todos los valores finales fueron verdaderos. ¿Cierto?
Todo es verdadero, por lo tanto es una tautología. Exactamente. Muy bien. Excelente. Bien, ahora, después de nuestra tabla de verdad, nosotros necesitamos crear la tabla con el generador de tablas. Allá lo encuentran ustedes en el campus y es ese. Simplemente es tomar la tabla de la expresión simbólica, escribirla allá y generar nuestra tabla. ¿Listo? Este es el enlace, allá ustedes lo encuentran el enlace para poder realizar la comprobación. No siempre, no es válido coger la traducción de lo que se obtuvo en la tabla, en el generador de tabla de verdad y pasarlo como tabla manual, ¿no? Eso no es la traducción. La tabla de manual se tiene que realizar con todos estos pasos. Esa es la tabla de verdad manual. Y el generador es simplemente la comprobación de que nuestra tabla de verdad manual quedó bien desarrollada. ¿Listo? Sí, ese está en el anexo. Incluso en el campus está allá. Mire, ustedes simplemente le hacen clic allá al enlace y ese enlace los va a direccionar a la página que tiene la universidad para el simulador. Mire, este es el simulador que a ustedes les va a aparecer allá. ¿Sí? Entonces, aquí le digitamos doble paréntesis, tenemos P, entonces Q, P, entonces Q, cerramos, P, entonces Q, cerramos, y abrimos paréntesis, P y R, P y R, cerramos, y no Q, entonces no R, y abrimos, no P, ¿no qué? No Q, entonces no R, cerramos y cerramos, entonces Q, entonces Q. ¿Listo? Digitamos aquí nuestra expresión simbólica y le damos generar tabla. Entonces, al realizar eso, observen que nos tiene que dar exactamente igual a a la tabla que acabamos de hacer. ¿Sí? Miren. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? No entiendo el sarcasmo, Manuel. ¿Cuál es el resultado del B-Learning? Bueno, listo. Sigamos. La tabla de verdad es esa, la comprobación. Ahora viene la aplicación de la ley de inferencia lógica. Ahora, para la aplicación de la ley de inferencia lógica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar las proposiciones y tenemos que tener la expresión simbólica. Una vez hayamos hecho esto, bueno, muchas gracias. La aplicación de las leyes de inferencia lógica, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la expresión simbólica. Aquí la tenemos, la acabamos de escribir. Entonces, con nuestra expresión simbólica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desbaratarla de forma vertical. ¿Cómo la vamos a desbaratar? Vamos a bautizarlas con premisa 1, premisa 2, premisa 3, etcétera, etcétera, las que tengamos y su conclusión de la siguiente forma. Tenemos premisa 1, será P, entonces Q. Premisa 2, será P y R. Premisa 3, será no Q, entonces no R. Y la conclusión será no Q. ¿Listo? Entonces, recordemos que al aplicar las leyes de inferencia lógica, tenemos que llegar a la conclusión. Al llegar a la conclusión, decimos que ya, ay, aquí me quedó esa no Q. Espérenme. Ay, ¿qué pasó aquí? Se me trabó este asunto. Un momentico, por favor, un momentico que se ve.
Tuve aquí un enrey, un lapsus. Un lapsus. Ah, no, ahí estaba bien. ¿Si era este? No. ¿Cuál era? Sí, aquí estaba. Ah, perdón, les ofrezco mis disculpas. Aquí tuve un errorcito. Aquí este no es este Q. Listo. Bien, listo. Entonces, ahora sí. Tenemos P1, P2 y P3 con su respectiva conclusión. La conclusión es Q. Espérenme a ver qué es lo que me están diciendo en el chat. Sí, perdón, es que era ese no Q estaba ahí errado. Ya. Listo. Sí, era un errorcito ahí que se tenía. No era no Q, sino Q solita, porque es la conclusión. ¿Listo? Bien, entonces, hallamos la premisa 1. Continuamos. Para poder aplicar, entonces, utilizamos siguiente premisa. Premisa 4. Aplicando la ley de simplificación. ¿Se acuerdan de esa ley de simplificación que les dije que es la más útil en estos casos? La vamos a aplicar en la premisa número 2. Y si yo aplico la premisa número 2, ¿qué voy a obtener? La simplificación. ¿Cuál necesito? ¿Necesito P o necesito R? Exacto. Elimino R, ¿cierto? Elimino la R. Por lo tanto, me quedará la Q, la P, ¿cierto? Exacto, una solita. Quito la R y dejo la P. Por ley de simplificación en la premisa número 2. Listo. Ahora, necesito en la premisa número 5. Aquí me va a presentar ¿será que no? ¿Será que sí? En la premisa 5 necesito utilizar la que acabé de hallar junto con otra. Tengo que llegar a la conclusión. La conclusión es Q. ¿En dónde tengo Q? La Q la tengo en P3 y la tengo en P1. ¿Cierto? Pero P3 la está acompañando la no R, entonces no me sirve. ¿Cuál me sirve? Pues P1, ¿cierto? Porque ahí tengo P y tengo la Q. La P que acabé de hallar en P4 y la Q que necesito despejar. Entonces, ¿qué ley voy a utilizar? Ahí es cuando nosotros nos valemos de las leyes de inferencia lógica. Estas leyes de inferencia lógica, permítanme las arreglo aquí. ¿Listo? Estas leyes de inferencia lógica son las que vamos a utilizar. Entonces, si me dice que necesito P y P entonces Q, pues ¿cuál será la ley de inferencia lógica que más me sirve? Mírenla. Tengo P consecuente Q y tengo la otra P. ¿Qué ley me sirve? La ley del modus ponendo pones, es decir, el MPP. ¿Listo? Espérenme, ya ahorita hablamos a ver si logramos aclarar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que aplicar las leyes de inferencia lógica para llegar a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión aquí es Q. ¿Listo? Entonces, cogí la expresión simbólica y la desmenucé en forma vertical. ¿Listo? Ahora, tengo que hallar una premisa 4. Tengo que hallar una premisa 4. ¿Cierto? Para poder hallar la premisa 4 y poder llegar a la conclusión que es Q, tengo que mirar, ¿dónde tengo Q? Pues Q la tengo P3 y en P1, pero lo más fácil es poder utilizar la P1, ¿cierto? Entonces, yo miro qué ley de inferencia lógica es la más fácil de utilizar. ¿Se acuerdan que yo les dije cuál era la más fácil? Una que se llamaba simplificación. ¿Por qué simplificación? Porque me permite poderla combinar el resultante con una de las otras. Entonces yo digo, voy a aplicar la ley de simplificación a la premisa 2. ¿Por qué a la premisa 2? Porque está en la conjunción. Entonces yo digo, aplico la ley de simplificación a la premisa 2 y obtengo solo la P. ¿Listo? Ahora, necesito utilizar esa P ¿en dónde? En una que no he utilizado,
en la premisa 1, que es donde aparece, ¿cierto? En la premisa 3 no puedo porque no hay ninguna P, y en la premisa 2 ya la utilicé, no puedo volver a utilizarla. Entonces, en la premisa 4 voy a utilizarla junto con la premisa 1 para poder despejar Q. Entonces, creo una nueva premisa. Premisa 5. Pero ¿cómo hace para la simplificarla? Se simplifica simplemente. Recuerden que la ley de simplificación allá me dice, si yo tengo P y Q, puedo quitar la Q y dejar solo la P. Eso es simplificar. Simplificar es quitar una de las dos. O si yo necesito quitar la P, pues quito la P y dejo la Q. ¿Ya? Entonces, ya eliminé una de las dos y dejé P, la P solita, por la ley de simplificación en la premisa 2. Dejamos la que necesitamos. Dejamos la que necesitamos. La otra la quitamos. Yo necesito esa P que está en la premisa 2. Por lo tanto, para la premisa 4, aplicando la ley de simplificación en esa premisa 2, quito esa R y dejo la P. ¿Listo? Bien, ahora, necesito utilizar esta P. ¿Dónde la voy a utilizar? En la premisa 1, que es la más fácil. Entonces, voy a crear una premisa 5, donde voy a utilizar una ley que me permita utilizar la premisa 1 y la premisa 4 que acaba de hallar. Entonces, yo miro mi listado de leyes de inferencia lógica y digo, ¿cuál es esa ley que me permite? Pues mire, tengo el antecedente, el consecuente, el condicional, el consecuente, ¿cierto? Que es igual a esto, mire, antecedente, condicional y consecuente, ¿sí? Entonces yo digo que voy a aplicar el modus poniendo ponens, exactamente, modus poniendo ponens entre la premisa 4 y la premisa 1. La premisa 4, que fue la que acaba de hallar, voy a aplicársela junto con la premisa 1. Esa es la combinación. ¿Listo? ¿Y qué voy a obtener? Pues voy a obtener Q, que es la conclusión. Y le queda Q. Exacto, Miguel. Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí combiné la premisa 4 que acabé de hallar, que fue P, con la premisa 1 y utilicé la ley del modus poniendo ponens. Es decir, se eliminaron las dos P y quedó la Q solita. Y al encontrar ya la Q, ahí sí podemos decir que el argumento es válido. ¿Sí? Mire. Y listo, se termina el ejercicio. Hasta ahí va. ¿Sí quedó claro? Sí, claro. Sí, claro. Existen más leyes. Si ustedes quieren irse por otro lado, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer por el lado más largo, también. Esta es una de las formas sencillas. No significa que esta sea la única solución del ejercicio. No. Ustedes pueden desarrollar el ejercicio por las veces, por los lados que ustedes vean que se les facilita. Solamente se les recomienda que busquen el camino más corto para poder solucionar. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este momento? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Lady. Hola, Lady, cuénteme. Profe, lo que pasa es que hay como un problema, yo no sé, porque esta clase a qué hora se inició. A las 6:30. Ah, porque nosotros teníamos una clase a las 8 también de pensamiento lógico y resulta que nos dieron fue este link, entonces ya la clase va súper avanzada y el link que tenemos de la clase de las 8 nos dice que ya hay más de 300 personas, entonces que ya no podemos ingresar. No, ya ahorita salimos nosotros para que quede el canal libre. ¿Listo? Ah, ok, tenemos que esperar entonces. Sí, esperen que el canal quede libre para que puedan ingresar. Bueno. Ok, muchísimas gracias. Un momento, Bueno, por pues. favor. Bueno, les deseo una feliz noche, muchas gracias. Los dejo. Cualquier cosa, por favor, me escriben al correo. Son mis estudiantes de curso de pensamiento lógico. Por favor, léanse los mensajes que les envío por el correo interno del curso. Bueno, una feliz noche para todos. Que esté bien. Con todo gusto, feliz noche para todos, que estén bien. Nos estamos hablando, nos comunicamos. Muchísimas gracias, profesor. Excelente clase. Con gusto, gracias. Bueno, pues, feliz noche. Chao, chao.